Y estamos de nuevo en Secuencia Inicial por EVA TV. Un programa que bueno, ahora estábamos un poco olímpicos, pero ahora vamos a pasar a otro tema porque ya estamos en la mesa con Mariano Recalde, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires y presidente del PJ Ciudad. Gracias por venir. Gracias por la invitación y felicitaciones por el canal. ¿Te gusta nuestro estudio? Me encanta. No lo conocía el edificio, pero no esta parte escondida. Somos muy halagados por las luces de neón. Ah, mirá. Sí, de hecho Di Tulio ya fue a paritarias para que por su cumpleaños se pueda llevar una. En el PJ Ciudad, en San José 181, tenemos un neón con la figura de Evita. No se los voy a prestar porque tienen ahí una Eva. Pues ya tenemos los propios. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento político? Hace un tiempito vos diste una entrevista donde dijiste que veías al gobierno que estaba decidido a que se rompa todo. ¿Estamos en ese momento? Sí, lo dijo abiertamente el presidente, ¿no? Que está en el Estado para destruirlo desde adentro. Y destruir el Estado no es destruir algo de la política de los políticos, es destruir las escuelas, los hospitales, destruir el funcionamiento de la infraestructura, de las rutas, todo lo que poco a poco va desapareciendo. Bueno, y en ese sentido también lo que parece que está desapareciendo es el empleo, ¿no? Porque los datos sobre desempleo están aumentando, las cifras están subiendo, estamos pasando a 2 dígitos. ¿Cómo estás viendo eso vos? Sí, no solo se está perdiendo empleo, sino que a una velocidad inédita. Creo que lo novedoso de este programa económico es la velocidad con la que se destruyen las cosas, ¿no? Entre otras, el empleo. Cómo cierran empresas, veamos los números de la cantidad de cuentas sueldo que se cerraron, informado por los bancos, la cantidad de empleos registrados que se perdieron, informados por el Ministerio de Trabajo, por el CIPA, y a una velocidad que nunca se había visto. Esto es lo que decía Macri que iba a hacer si volvía a ser presidente en un segundo tiempo, que es ir por el mismo camino pero más rápido. Esto es lo que está haciendo Milei. Claro, decidieron el camino más lento. ¿Mati? Y digo, uno viendo todos estos datos y todo, ¿cómo se ve, digo, el panorama político de acuerdo a lo que viene? Uno piensa, digo, un debate sobre cómo esto iba a impactar en la imagen política del presidente. Ellos muestran y dicen que están bien en la opinión popular. ¿Cómo ven eso? Digo, el rebote de estas medidas en la opinión de la gente. Es relativo cómo están en la opinión pública. Por un lado, uno puede decir, bueno, tiene más del 50% de aprobación. Por otro lado, en tan poco tiempo también perdió imagen de una manera acelerada y esto se va a ir, no tengo la menor duda, incrementando de forma exponencial. Y en un momento va a ser no sé qué evento. En Chile fue el aumento del subte, en el Cordobazo fue el aumento de los comedores estudiantiles. Alguna cosita que va a desatar, me parece, una reacción popular mucho más fuerte, como ya hubo alguna. Por ejemplo, cuando quisieron congelar el presupuesto de las universidades y salió el pueblo masivamente a la calle. Enseguida descomprimieron, más o menos acomodaron la situación, pero ya se va notando que hay un descontento a la gente y que es cada vez mayor, que aquellos que le dan tiempo, aquellos que todavía guardan alguna esperanza, aquellos que apostaron por esta cosa novedosa y todavía esperan algún resultado producto de esas promesas, ¿no? Que también muy parecidas a las del macrismo, que el segundo semestre, que más adelante. Bueno, un momento Milei llegó a hablar de 35 años, ¿no? Me parece un poco exagerado, pero alguno entiendo que todavía, que lo votó, que todavía diga, antes de cambiar mi opinión, espero un poquito más a ver qué pasa. ¿Y al gobierno crees que le alcanza con esta vara del éxito de decir, bueno, nuestro objetivo está en bajar la inflación? Ok, la bajamos. Ellos se autoperciben exitosos y tratan de convencer a los demás de que está yendo bien el rumbo de la economía, del gobierno, por algunos indicadores aislados, porque que no son un valor en sí mismos. Yo estoy de acuerdo y nos gusta que baje la inflación, pero ¿a qué costo? Si el costo de que baje la inflación, o sea,
precios no aumentan mucho. ¿Es que yo pierda el trabajo? No, prefiero tener trabajo y ir combatiendo la inflación de otra manera. La verdad es que no veo que estén teniendo resultados, no veo que esto vaya a tener resultados en el futuro. No es un esfuerzo como nos quieren vender o nos quieren convencer de que es un esfuerzo ahora para después estar mejor. Eso no lo veo porque ya lo vimos. Digamos, los que están gobernando, si bien el presidente es Milei, los que están gobernando son el ministro de Economía, Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ahora inventaron un nuevo ministerio de destrucción del Estado, tiene otro nombre, pero es eso, a cargo de Sturzenegger, que son los mismos que gobernaron con Macri, que son los mismos que gobernaron con De la Rúa. Y ya vimos los resultados, y están haciendo lo mismo, entonces ¿por qué pasaría algo distinto? ¿Y cómo va la relación de ellos con algunos, ya vimos el tema de, con la gente, pero con algunos factores de poder? Porque uno, se lo escuchaba a Pino ayer, o sea, les tiraba un centro de lo discursivo, pero decía esto de, el productor tiene derecho a no liquidar. Vemos que la relación con el fondo también se empiojó un poco por algunas demandas del fondo de evaluación que el gobierno no cumple. ¿Cómo tiene ese frente? Yo creo que hay poderes económicos grandes que lo están sosteniendo, que se están viendo beneficiados, y hay otros que, a pesar de que no les va bien, a pesar de no tener resultados, por una cuestión ideológica bancan este tipo de gobierno. Sí. Pensando y creyendo que este modelo económico los beneficia, cosa que no ha ocurrido. Sectores empresariales que, al revés, se vieron muy beneficiados durante los gobiernos peronistas, pero igual eran férreamente opositores por una cuestión ideológica. Ahora les va mal, pero son oficialistas. La verdad que es una cuestión ideológica de clase, más que una reacción por la situación particular de su sector o de sus empresas. Mariano, ¿cómo estás viendo? Te quiero llevar un segundito a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo la situación acá? Porque nosotros nos la pasamos hablando de cómo está la ciudad, un poco por cosas que uno escucha también cuando se junta con amigos o va a cenar o charla con alguien que ya vive acá hace un tiempo. Se la ve más sucia, la ve con más gente durmiendo en la calle, los niveles de indigencia están en un punto récord. ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Sumale a eso la inseguridad que crece. Claro. Sumale el costo del transporte y la calidad del transporte público, cada vez peor. Me parece que estamos en el periodo de mayor decadencia del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Gobernado por un tipo que, le ceba mate al presidente ahí en la rural y se va de viaje con él. Y la verdad está más preocupado por cómo le va a Vicente López que a la ciudad de Buenos Aires. La peor cara del macrismo, el peor Macri, es este que hoy está gobernando la ciudad de Buenos Aires. Me parece que está muy mal la ciudad y que esto ya va determinando el último mandato de macrismo en la ciudad. ¿Es un problema de gestión, de capacidad de gestión de Jorge Macri en comparación con otros dirigentes, como es el caso de Larreta? Es una mezcla de las dos cosas, de incapacidad de gestión, sí, y de posicionamiento político ideológico, ¿no? Porque también hay inseguridad en los barrios del sur, donde hay robos piraña, hay un montón de robos, pero al mismo tiempo hay una política represiva brutal, ¿no? Llevada adelante por un tipo que lo rajaron a botazos con los votos, sí, de Lanús. A Kravets y, claro, a Grindetti, que es el jefe de gobierno, eran el intendente y el jefe de gabinete de Lanús, que fue uno de los pocos municipios donde el PRO no religió. Claro. Fracaso absoluto. Y vienen acá a fracasar otra vez más, pero con más presupuesto. ¿Tienen, en esto de los recortes por el tema de obra pública, se vio afectada la ciudad de Buenos Aires también? La ciudad se queja. Se quejó por lo de la coparticipación la otra vez, pero más allá de eso... Pero si algo de lo que no puede quejarse es de la falta de recursos, porque es la ciudad más rica del país. Sí, pareciera que no hay excusa. El resto de los jefes de gobierno, intendentes o gobernadores incluso,
la envidia que le genera la ciudad de Buenos Aires por la cantidad de recursos que tiene por habitante, por la cantidad de problemas ya resueltos que tienen y donde no hace falta invertir, porque en otros municipios vos tenés un presupuesto chico, pero encima tenés que dedicarlo a sostener, o sea, a asfaltar, acá está todo asfaltado, Sí. o casi todo, hay barrios populares que no, a poner cloacas, acá prácticamente está resuelto el tema del agua potable y Hay cloaca. muchos servicios que no tienen que administrar porque un colectivo que cruza la General Paz ya es responsabilidad de Nación. Además, hay un montón de empresas radicadas que tributan acá, aunque Y producen produzcan en otro lado. Tiene un presupuesto que es multimillonario la ciudad de Buenos Aires, que debería sobrar para resolver los problemas que la ciudad no resuelve. Y se van en cosas raras, ¿no? Uno ve las concesiones públicas, uno ve el contrato de acarreo, uno ve algunos gastos que realmente son suntuosos, son despilfarro de recursos, mientras hay problemas que están sin resolver. Por ejemplo, la falta de escuelas, la falta de vacantes. Por ejemplo, la falta de inversión en el buen funcionamiento y en el mejoramiento para que llegue a más lugares del subte de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que hay mucho para hacer todavía en la ciudad y este gobierno, con recursos, ahora encima arregló con el gobierno nacional lo de la coparticipación que vos mencionabas, o sea que va a tener más recursos y, repito, el resultado es el que vos decías. Sí, Cada vez peor. Y además pareciera que hay cosas que las pocas cosas que hacen las hacen mal, ¿no? Yo soy usuaria del subte y el subte lo tuvieron frenado 3 meses, volvieron y anda peor. El subte nunca anduvo peor que en esta etapa. Nunca. Y nunca estuvo tan caro como en esta etapa. Las dos cosas. Hace un rato nombrabas a Federico Sturzenegger, que fue uno de los que desmintió lo que te voy a consultar ahora, pero tiene que ver con los tickets canasta, que se mencionó o se rumoreó o se mencionó la posibilidad, si se quiere, de la reinstalación de los tickets canasta. Hay mucha gente que es muy joven, que trabaja acá en EVA TV, pero que también lo ve, y un poco te quiero preguntar qué significa y qué implicó esto. Vos sabés mucho del tema. Sí, los tickets canasta existieron en los 90, era una forma de pagar en negro una parte del sueldo. Te daban un vale, un papel, que vos lo podías usar solamente para comprar alimentos en determinados comercios. Y era un negocio del empresario que se ahorraba los aportes. Era un negocio fundamentalmente del que emitía los tickets, que eran 3 empresas multinacionales solamente en todo el país. Y era un perjuicio para los trabajadores y para los comercios a los que se les cobraba un porcentaje de lo que se gastaba. Esto perjudicaba las obras sociales, perjudicaba el sistema previsional, porque era un pago en negro. Y ahora no sé, capaz que Sturzenegger lo que dice es que no vienen los tickets tal cual los conocimos y ahora habrá una forma moderna, con una aplicación, un código QR. Pero yo no tengo la menor duda de que estos tipos, y lo vienen diciendo, vienen por un modelo laboral de esas condiciones, ¿no? Que no solo no es moderno, sino que se aplicaba a principios de siglo en el norte del país, en empresas como la Forestal, que a sus trabajadores les pagaba todo con vales para gastar en las propias despensas y almacenes del patrón. O sea, directamente no había sueldo. Vos trabajabas y te daban para vos comprar con eso en los almacenes del dueño de la estancia, que había un personaje muy conocido que es Robustiano Patrón Costas, sí. Un explotador, el símbolo del explotador en la Argentina, que es, me enteré el otro día, abuelo o bisabuelo de Bertie Venegas Lynch. Ah. Por eso también cuando lo escuchamos a Bertie Venegas Lynch, que expresa también el modelo laboral que busca este gobierno, decir que tiene de malo que a un pibe lo saquen de la escuela para ir a laburar a un taller, nos damos cuenta que no solo quieren los tickets canasta, quieren la explotación más brutal como tuvimos a principios de siglo. ¿Tiene algo de, perdón, Mati, ¿tiene algo de modernización laboral lo que está buscando este gobierno? No. Son eufemismos que se buscan, flexibilización, modernización, para disimular lo que buscan, que es desprotección o desregulación. Que
trabajador lo que buscan es volver a principios de siglo, cuando el trabajador discutía individualmente cada contrato sin ninguna norma que estableciera derechos mínimos como vacaciones, descanso, aguinaldo, licencias o jornada limitada. También escuchamos al que hoy ocupa lo que era el Ministerio de Trabajo, que es una secretaría, creo, Sí, subsecretaría, ya no sabemos ni lo que es. Julio Cordero. Julio Cordero, decir que ¿qué tiene de malo que trabajar 12 horas? ¿No? Claro. Están todos en sintonía buscando volver a las relaciones laborales de principio del siglo. Nos resulta como muy nostálgico, el otro día lo decíamos acá, ¿no? El año pasado, solo el año pasado estábamos pensando en la reducción de la jornada laboral, en de qué manera se podían... Pero hay que seguir pensando en eso, ¿eh? Yo Claro. sigo pensando y buscando antecedentes y viendo cómo se está yendo en esa dirección en otros países, y no tengas la menor duda que más tarde o más temprano vamos a avanzar. Así como se avanzó con la jornada de 8 horas en algún momento, porque se trabajó en la Argentina 13, 14, 16 horas, y la lucha de los trabajadores logró la jornada de 8 horas, vamos a lograr una jornada más reducida o una semana más reducida. Yo estoy bastante obsesionado con la semana de 4 días, ¿no? La posibilidad de tener más tiempo para el descanso, para el estudio, para el esparcimiento, para el turismo, para la vida, ¿no? Eso es tener más libertad. Sí, sí. Y Tener hace más libertad es tener menos tiempo en el trabajo y más tiempo en tu Claro. vida. Estos tipos, los dueños de la libertad, quieren que esté 14 horas en la empresa y de casa al trabajo, del trabajo a casa. Ahora, ¿hacía falta una, digo, más allá de la que propusieron y votaron el gobierno, pero digo, ¿hacía una falta una reforma laboral o una forma de un cambio en lo que es la legislación laboral? Mira, te voy a responder lo que dijo Milei a esa pregunta. Creo que Jonathan Vial o alguno de esos Sí. periodistas habituales de Casa de Gobierno le preguntó esto mismo. Y Milei dijo, la verdad que ahora la reforma laboral no es tan urgente porque el problema laboral, dice, hoy el salario no es un problema, dijo. Claro. Porque está tan deteriorado que no hay costo laboral. Por más que tenga todos los derechos que tiene un trabajador, es muy barato contratar. Eso Sí. fue lo que dijo Milei. Y esto es lo que busca realmente todas las reformas, modernizaciones y demás, que es aumentar la ganancia de los empresarios a costa de que explotar más a los trabajadores. Esta es la discusión de fondo en toda reforma laboral. Nosotros queremos una reforma laboral y una modernización laboral. ¿Para qué? Para que el trabajador gane más, dedicando menos tiempo para el trabajo. Claro. Y eso es lo que se discute cuando discutimos leyes laborales, el reparto de la ganancia que genera el trabajo humano. Esto es importante lo que decís, porque hay una idea de que en el peronismo no se habla de reforma laboral, que no se quieren modificar, que no se está pensando. Digo, vos acá lo que estás diciendo de alguna manera es, se puede pensar de alguna manera una reforma con derechos. Pero claro, es más, otra idea que venimos discutiendo y todavía sin posibilidades de avanzar mucho, pero está en la Constitución desde hace muchísimo tiempo, que es la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Entonces, ¿quieren más productividad? ¿Quieren incentivar a los trabajadores? Bueno, denle participación en las ganancias y control de la producción y saber cuánto ganan las empresas, ¿no? Que es algo también bastante opaco, no solo para los trabajadores, sino para el Estado. Cosa que se niegan a discutir rotundamente. Pero está en la Constitución. Está en la Constitución. Así que en algún momento lo vamos a sacar. ¿Y se avanzó en algo con respecto a todas estas agendas en el gobierno anterior? ¿O cómo terminó siendo? No, muy poco, muy poco. Avanzamos sí con algo que se volvió imperioso que estaban haciendo, que era el trabajo a distancia o el teletrabajo. Sí. Y con la pandemia, mucho, se sí. volvió más necesario regularlo y avanzamos con una ley muy buena, que ya la quiere modificar, obviamente, para regular las condiciones de trabajo de las personas que trabajan a distancia. Derecho a desconexión, todo ese tipo de cosas. Fundamentalmente, Sí. el derecho a desconexión como uno de los elementos centrales que yo quiero y creo que hay que extenderlo no solo a los trabajadores a distancia o los que trabajan de su casa, sino a todos los trabajadores. Sí. Claro. O sea, el que va a la empresa 8 horas por día y vuelve a su casa también tiene derecho a la desconexión. Claro. ¿Qué es la desconexión?
que terminó tu horario laboral y no te molesten con mail, con llamado, con WhatsApp pidiéndote cosas. Sí, poder desconectarte, ya Poder está. desconectarte, descansar y utilizar el tiempo A esta tuyo hora no atiendo el celular. para vos. Exactamente. Y de los temas que se aprobaron, ¿cuál es o cuáles son los que más te preocupan? El más grave, que no sé qué efecto va a tener, porque la verdad que hay que arriesgarse mucho siendo empleador para utilizarlo, es esta figura del colaborador independiente. ¿En qué consiste? La posibilidad de que, dice la ley, de que una persona, un monotributista, un empresario independiente pueda tener hasta 3 colaboradores independientes. Esto es, trabajadores sin ningún derecho. Claro. Trabajadores fuera de la ley de contrato de trabajo, sin recibo de sueldo, Esto lo sin bajaron a aguinaldo. ser 5, ¿no? Era 5 sí. originalmente y en el Senado se bajó a 3. Después terminó aprobándose 3. Pero me parece brutal. Después me parece también complicada la modificación que promueve el trabajo no registrado. No solamente de esta manera, sino fundamentalmente desactivando todas las sanciones para los que tienen trabajo no registrado, o como se dice comúnmente, empleo en negro. Claro, la eliminación de las multas de esto está Claro, es contradictorio eso, porque en realidad no es que prohíbe pero elimina sanciones, que es lo mismo que Entonces, Claro. vos vas a contratar ahora... Sacan los incentivos. Exactamente, no tenés ningún incentivo ni ninguna sanción por contratar de manera irregular. Entonces Claro. es más barato y dice, bueno, no tengo ningún riesgo. Claro. Yendo a la cuestión política, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que el año que viene hay elecciones no solamente como todo el país, sino además de elecciones a senadores. ¿Cómo viene ese armado político? Teniendo en cuenta las características de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hay dirigentes, como el caso de Martín Lustó, también con perfiles opositores. ¿Hay conversaciones ahí? No hay conversaciones. Y en todo caso, las conversaciones que tenemos tienen que ver con hacer acuerdos parlamentarios. Claro. Y que no nos está yendo del todo bien en ese sentido. Sí. Primero, nosotros queremos hacer movidas en los parlamentos, ¿no? En el Congreso fundamentalmente, para rechazar el DNU, como ya se hizo en el Senado, pero bueno, el sector que responde a ese senador, que es presidente de un partido, debería acompañar también en la Cámara de Diputados. Después con la ley bases no tuvimos el éxito que esperábamos, que era rechazarla. Así que estamos lejos todavía de eso. Sí, con la vocación de seguir construyendo un frente electoral lo más amplio posible, como lo venimos haciendo desde hace años, cada vez más grande, ¿no? Cada vez sumando más espacios, más sectores, con la idea de no solamente de tener más fuerza para oponernos en la legislatura de la ciudad, que es algo que se está haciendo, sino fundamentalmente de ser mayoría. Sí. El peronismo en la Ciudad de Buenos Aires tiene vocación de ser mayoría. El peronismo quiere ganar la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos trabajando en esa dirección. No es fácil la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco es imposible, ¿no? Nos han querido convencer de que no se puede ganar la Ciudad de Buenos Aires. Lo he escuchado de compañeros. Dicen, no, la Ciudad de Buenos Aires no se puede ganar. ¿Por qué no se puede ganar? Sí, hay una planificación de cara a cómo se puede construir política a nivel local, con discusión de problemas locales, porque yo vengo de Córdoba, lo que me da la sensación como persona que viene de afuera es que en el AMBA en general no hay mucha política local. Es más como difícil, que no existe hay mucha política local, pero es más difícil porque Sí. los temas nacionales que se discuten todos acá prácticamente, ¿no? Y los que discuten los temas nacionales son los mismos que discuten los temas de la ciudad. Exactamente. Fíjate que arrancamos esta entrevista hablando de Milei, de la reforma laboral y no de los problemas de la ciudad. Sí. Porque todos los que estamos en la ciudad somos más dirigentes nacionales a veces que de la ciudad. Pero eso no quita que estemos planificando. De hecho, cada 4 años venimos actualizando nuestro programa de gobierno. Lo editamos en libros, lo discutimos todo un año, área por área. La verdad que tenemos equipos que vienen trabajando cada uno de los temas: el transporte, la educación, la seguridad, la salud, la infraestructura. Para todo tenemos una idea de cómo está la ciudad y qué es lo que queremos. Y más allá de la ciudad, en esto que decías, ¿no?
En el peronismo en general hay algunos hoy que están diciendo que hay que volver a las bases, otros están hablando de renovación. ¿Vos cómo ves el peronismo hoy? Mirá, siempre hay que estar con las bases, siempre hay que ser parte de la construcción de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y siempre hay que estar renovándose. No creo en una idea de la renovación como borrón y cuenta nueva, por lo menos no ahora en la Ciudad de Buenos Aires, no ahora en el peronismo en general, y sí empezar con los problemas de la gente, particulares, de lo particular a lo general, y ahí construyendo con la gente una nueva mayoría. Tenemos que estar, como estuvimos con las universidades, así con cada uno de los problemas que hay en el país y en la ciudad particularmente. En 2019 se habló mucho del eslogan ese, unidad hasta que duela. ¿Se reedita en este caso? Digo, ¿se piensa en esos términos? A mí nunca me gustó eso de la unidad hasta que duela. Para mí una unidad para que no duela. Sí. Tiene que ser una unidad para ganar, una unidad con un programa común, que es lo que venimos construyendo en la ciudad. En la ciudad tenemos una unidad muy amplia, con sectores muy diversos, con matices, pero con un programa común para la Ciudad de Buenos Aires que nos unifica. Tenemos unidad, pero no para ocupar lugares en las listas, sino una unidad sobre qué tipo de ciudad queremos. Todavía no logramos que esa unidad construya una mayoría o sea mayoritaria en términos electorales, pero no tengo la menor duda que más tarde o más temprano, o sea en esta elección, en la que viene, el peronismo va a ser mayoritario también en la Ciudad de Buenos Aires. Te quiero llevar a otro tema porque se está por reiniciar el juicio por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Está tramitando. Y te quería consultar, ¿vamos a saber la verdad de la milanesa? No creo que en Comodoro Pi haya vocación de estar averiguando la verdad. En este momento se está juzgando a los perejiles, se está juzgando a los autores materiales del atentado, que todos lo conocemos, y se lo está juzgando porque salieron en vivo más o menos, están filmados, se ve, y no han podido disimular eso. No tengo la menor duda que de otra manera estarían dudando de la existencia del atentado, estarían negando, diciendo que es un autoatentado, como planteó incluso con una premonición fabulosa el diputado Gerardo Milman, Sí, en una carta. Número 2 de Patricia Bullrich, en un pedido de informes, Sí. Creo que un mes antes del atentado, pedía informes sobre la custodia de Cristina, porque estaba preocupado porque veía que podía haber un atentado simulado o algo por el estilo, fíjense. Pero te decía, no veo que esta jueza, particularmente María Eugenia Capuchetti, que tiene a cargo la causa, esté decidida a investigar, decidida a profundizar las líneas de investigación sobre indicios graves que hay respecto de quienes alentaron, quienes financiaron o quienes directamente instigaron a estos muchachitos a cometer este intento de magnicidio, ¿no? El caso, decía, de Gerardo Milman, que no solamente había presentado ese pedido de informes llamativo, sino que fue escuchado 2 días antes del atentado decir: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se probó que estaba en el lugar donde lo vieron, que estaba con las personas que dijeron que estaban. Sí. Y que estaba camino a la costa el día del atentado. Que estaba camino a la costa del día del atentado y que hubo un atentado. Y él niega haber dicho eso. Después, cuando le piden los celulares a Javier Milman y a sus 2 acompañantes, las 2 secretarias que lo acompañaban y que estaban ahí, los celulares desaparecieron, se perdieron. Uno que entregó Milman es un celular que se empezó a fabricar o vender después del atentado, o sea que no era el que tenía en ese momento. Claro. Después no sé qué problema hubo con una de esas secretarias, se ve que o un problema laboral o algo, que pidió ir a declarar al juzgado y contó que en realidad no se le borró el celular, sino que la llevaron a la fundación de Patricia Bullrich, y ahí con el abogado de Patricia Bullrich en altavoz y con el perito
informático del partido de Patricia Bullrich, que fue el perito informático electoral en las elecciones y ahora es funcionario del Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, le borraron todo. Entonces, sospechoso. Sí. Y después la línea del financiamiento. Claro, que justo también. ahí te quería preguntar, ¿no? Porque los únicos políticos que no se pronunciaron, que no marcaron repudio ante el atentado fueron Patricia Bullrich, Javier Milei y Luis Toto Caputo. Mira qué casualidad. Familia Caputo. La familia Caputo aparece financiando a uno de los grupos violentos que instigaban la violencia, que iban a Casa de Gobierno, a Plaza de Mayo, ahí a protestar de manera violenta, insisto, con antorchas, con guillotinas, con bolsas mortuorias. Y aparece que el líder de esta agrupación, Revolución Federal, que Jonathan fue el Morel. que fue además Sí. Morel, que además en una conversación que tenía en un grupo, que está aprobada también, él contaba que había que matarla a Cristina y que para matarla, ¿qué había que hacer? Había que infiltrarse entre los pibes de la cámpora, acercarse y cuando Cristina pase a saludar, gatillarle. Exactamente lo que pasó. La novia del que hizo eso participaba, Brenda Uliarte, participaba de esas manifestaciones, unos grupitos chiquitos, ¿no? Donde también participaron algunos dirigentes políticos. Y ese grupo se descubrió que tenía financiamiento, o sea, facturaba Jonathan Morel a la familia Caputo. La factura número 0001, o sea, nunca había trabajado para nadie, su primer trabajo o su primer encargo de una carpintería que él decía que tenía, una carpintería que no tenía fachada de carpintería, que estaba en Boulogne, que justo pasó la hermana de Caputo por ahí y le gustó ese local, un local que tenía un centro de jubilados de Macri y que Macri iba, o sea, todo va concordando y dice, no, todas casualidades, ¿no? Todas casualidades. Que justo el primer pago se hace el día antes de esa marcha a Plaza de Mayo y el segundo pago se hace justo unos días antes del atentado. Y es todo casualidad. Y la jueza no investiga. Y uno de los elementos fundamentales, cuando uno agarra al autor material y quiere saber con quién lo preparó, que busca el celular. Sí. Ahí tiene todas las comunicaciones. Perfecto, agarró el celular. Al día siguiente apareció el sobre donde estaba guardado roto y el celular borrado. El celular que estaba guardado en manos de la jueza en su juzgado. Y apareció borrado. Me parece que no son casualidades, me parece que esto, o sea, no somos boludos, Sí. esto es claro, que acá hay un encubrimiento y una decisión de no investigar y de tapar todo lo que tenga que ver con los vínculos políticos y avanzar con los autores materiales, con los perejiles, para darle alguna respuesta a la sociedad, pero escondiendo bajo la alfombra la pregunta que vos me hacías, ¿no? ¿Quién mandó a matar a Cristina? ¿Y se espera algo de este juicio puntualmente en la que están acusados solamente estos tres? Digo, ¿alguna pretensión? Bueno, Cristina es querellante, pero ¿hay alguna pretensión respecto de cuál va a ser justamente la sentencia? Creo que Cristina tiene que declarar en una de estas semanas. Bueno, uno es, te digo, como Sí. parte del público, ¿no? Sí. Uno es escucharla a Cristina, pero lo que fundamentalmente debe esperar la sociedad de esto es que la justicia, que para eso está, nos diga qué pasó. No solamente quiénes fueron, que ya lo sabemos todos, porque no hay duda, y hasta confesaron, sino por qué, quién lo financiaban, con quiénes hablaban, qué contactos de la política, que es me parece que están tratando de tapar. ¿Crees que todos los discursos de odio que estuvieron dando vueltas, no solo un año antes del atentado, sino mucho antes, porque Cristina sufrió odio y violencia durante muchos años, de alguna manera impactaron o influyeron en el atentado? ¿En 100%, en sin este ninguna grupo duda. de Es más, jóvenes? lo dice el propio Sagan Montiel en un momento, que le preguntan por qué lo hizo y por qué la quería matar, por el odio generalizado. Él responde eso. Y sin medio saber bien por qué esas cosas que uno escucha por la calle, que repiten la gente enojada con Cristina por
repitiendo cosas que escuchan la tele y sin saber nada más que el título, ese odio sin ninguna duda incidió como también habrá incidido el financiamiento, ¿no? ¿Y ese odio está creciendo? Creo que este gobierno es un gran incitador. Javier Milei, digamos, tiene como característica emanar odio, ¿no? Uh-huh. Violento, y odia medio que a todos, no solamente a los que piensan diametralmente opuestos, sino al que circunstancialmente se le separó un poco de su pensamiento, también le tira con un odio y una violencia y un nivel de agresividad que va habilitando otros niveles de violencia en otros lugares. Dijimos que es instigador del odio, ¿también es un poco consecuencia del odio? Sí, porque no es el primer instigador. El odio se empezó a instalar en la Argentina como una herramienta incluso política desde los medios de comunicación hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Esa violencia verbal fundamentalmente dirigida hacia el kirchnerismo y hacia Cristina, uh-huh, y a lo que rodea a Cristina. Es un trabajo que se viene realizando y que viene generando consecuencias en la cabeza de la gente desde hace mucho tiempo. Sí, y puede haber sido, digo, esto como una especie... Porque creo que en Brasil se hablaba mucho de que el PSDB, que era el partido de oposición tradicional de Brasil, un poco usó a Bolsonaro para limar a Dilma en el proceso de impeachment y después Bolsonaro se los come. Pasa un poco de eso también con el tema del odio en Argentina, que es que se termina yendo de rosca a un candidato que expresaba solamente eso. Sí, el candidato del establishment era Macri. Claro. Claramente. O el macrismo, ¿no? Era Patricia Sí. Bullrich. Y Milei termina ubicándose en el centro de la escena de una manera que pocos habían, o ninguno había previsto o adelantado. Y hoy se están acomodando ahí porque en el fondo es un programa de gobierno mucho más afín al de estos poderes concentrados, pero es un presidente inesperado para el poder. Sí, y también hace poco no sé si fue en el último discurso que dio Cristina, de alguna manera alertaba a estos sectores de la política como Juntos por el Cambio, diciendo, ojo que a ustedes también les quieren borrar la identidad política, ¿no? Por plegarse tanto a un Javier Milei, no sea cosa que se los coman. Y es que me parece que se los está comiendo, y están comiendo dirigentes, y hoy hay una puja por ver quién conduce. Y esta puja implica que uno se va a comer al otro. Uh-huh. Hoy yo veo a Javier Milei mucho más fuerte en términos de popularidad y en términos electorales, pero veo a los dirigentes del PRO mucho más metidos en la gestión de gobierno. Hoy el gobierno lo lleva adelante la lista que salió tercera. Claro. Que se lo fue llevando también Milei, ¿no? Pero a la hora de una confrontación electoral lo veo mucho más fuerte a Milei. Mariano, muchas gracias por haber venido hoy. Y esta entrevista queda en nuestro canal de YouTube, la pueden repetir, la pueden volver a ver, y también en las redes sociales en @EvaEnVivo. Vamos a una pequeña tanda y ya venimos.